¿Imaginas escuchar tu nombre susurrado desde un pozo oscuro, en mitad de la noche, donde supuestamente desaparecieron niños siglos atrás? Mi nombre es Alejandra Morales. Tengo 28 años y hasta hace poco era estudiante de historia en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi vida cambió hace unos meses, cuando decidí investigar leyendas urbanas para mi trabajo de graduación. Siempre fui escéptica, una de esas personas que se burlan de los cuentos de fantasmas y apariciones, convencida de que todo tiene una explicación racional. Ahora, mientras escribo estas palabras con las manos temblorosas, sé que hay horrores que no caben en la lógica. Mi interés en las leyendas de Querétaro comenzó de forma inocente. Quería demostrar, en mi tesis, cómo los relatos de apariciones y sucesos sobrenaturales son solo parte del folclore local, un reflejo de traumas colectivos y mitos fundacionales. Para ello, entrevisté a ancianos del centro histórico, recorrí calles empedradas y viejas casonas, transcribí testimonios que parecían sacados de cuentos de terror. Fue entonces cuando oí hablar del pozo en el barrio de la Cruz. Las historias decían que, hace siglos, desaparecieron varios niños del vecindario. Nadie supo qué les pasó, jamás se hallaron sus cuerpos. Algunos vecinos juraban que, en las noches, se oían risas infantiles saliendo desde ese pozo abandonado, o incluso un llanto desgarrador pidiendo ayuda. Al principio, no le di mucha importancia. ¿Otro mito para asustar turistas? Pero conforme más profundizaba, más gente me contaba lo mismo. Ese pozo está maldito. Decían que quien se asoma demasiado tiempo oía voces, y que algunos, después de escuchar esos susurros, se iban de la ciudad sin despedirse, o incluso caían en la locura. Decidí comprobar por mí misma la veracidad de la leyenda. A plena luz del día, me dirigí al barrio de la Cruz con mi mochila, mi libreta y mi cámara fotográfica. Era un sitio tranquilo, con casitas de colores y una pequeña plazuela donde algunos vecinos vendían antojitos. Pregunté por el pozo y me señalaron una callejuela estrecha al final de la cuadra. El pozo estaba resguardado por una vieja cerca de metal oxidado. Me acerqué, esperando encontrar algo común y corriente. Lo primero que noté fue que su boca era más amplia de lo que imaginaba, pero la oscuridad en su interior era absoluta. Esa penumbra me provocó un escalofrío inexplicable. Tomé un par de fotografías. Con el flash de mi celular, pude ver que el pozo era muy profundo, como si hubiera sido cavado más allá de lo que la lógica dictaría para un simple pozo de agua. No te acerques demasiado, me advirtió una señora que pasaba. Vestía un rebozo deshilachado y me miraba con reproche. Dicen que ahí se llevó el diablo a unos niños. Quise preguntarle más, pero la señora se fue tan pronto como me habló. De vuelta en mi cuarto, revisé las fotos que había tomado. Al hacer zoom en una de las imágenes, noté algo raro dentro de la negrura del pozo, un bulto oscuro, casi como una silueta. Al principio pensé que era un efecto de la luz o alguna sombra. Sin embargo, mientras más lo observaba, más parecía el contorno de un rostro, con ojos vacíos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí no darle demasiada importancia y lo atribuí a algún error de la cámara. Pero esa misma noche no pude dormir bien. Soñé con niños riendo, corriendo por calles empedradas y luego asomándose a un pozo sin fondo. En mi sueño, escuchaba susurros ahogados y la risa se convertía en gritos. Desperté sudando y con el corazón a punto de salírseme del pecho. Pese a los malos presentimientos, volví al barrio de la Cruz al día siguiente. Necesitaba más material para mi tesis. Quería tomar otras fotos y entrevistar a algún vecino. Estaba decidida a probar mi hipótesis de que todo era un mito. Me acerqué al pozo, esta vez al caer la tarde, cuando el sol ya estaba declinando y la penumbra empezaba a rodear las viejas casas. El lugar estaba silencioso, casi desierto. Ni siquiera se escuchaban pájaros. «¿Hola?», dije en voz baja, como si esperara una respuesta. Nadie contestó.
solo el eco de mi voz rebotando dentro del pozo. Encendí la luz del celular y apunté hacia abajo, intentando ver el fondo. No alcancé a distinguir nada. Tomé varias fotografías. El aire se sentía denso, cargado de algo que no sé cómo explicar. Entonces, escuché mi nombre. Alejandra, ayúdame. Fue un susurro tenue, casi como si el viento hubiera arrastrado esas palabras. Me quedé helada, la piel se me erizó al instante. Intenté convencerme de que era mi imaginación o un truco acústico, pero esa voz sonaba infantil, casi un sollozo. Volví a iluminar el interior del pozo con la lámpara del celular. Un escalofrío me golpeó de lleno cuando noté una pequeña mano apoyada en la pared interna, como si un niño estuviera trepando desde la penumbra. Retrocedí un paso, el corazón me latía con tanta fuerza que temí desmayarme. Quise huir, pero las piernas no me respondían. En ese instante, sentí algo frío, húmedo y repulsivo aferrarse a mi tobillo. «¡Suéltame!», grité con voz estrangulada. Con un impulso desesperado, me zafé de ese agarre y caí de bruces al piso. El celular se me resbaló de las manos y rodó por la calle. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás, con las lágrimas brotando de puro terror. Regresé a mi departamento esa noche en un estado de pánico. Cerré con llave, atranqué la puerta con una silla y apagué todas las luces. Me temblaban las manos, la respiración era agitada, y por mi mente corrían 1000 imágenes confusas. La silueta en el pozo, esa mano fría, la voz infantil suplicando ayúdame. Las siguientes horas fueron un infierno. Cada vez que lograba quedarme medio dormida, escuchaba un golpe sordo contra la ventana o un arrastrar de pasos en el pasillo. Me convencí de que era el viento, de que el miedo me estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, a las 3 de la madrugada, volví a escuchar esa voz. «Alejandra, por favor». Se escuchaba dentro de mi propia habitación, cerca de mi cama. Era un susurro ahogado, mezclado con un sollozo, tan real que no pude ignorarlo. Me encendí en pánico. Encendí las luces y revisé cada rincón del cuarto, convencida de que encontraría a alguien agazapado. Pero estaba sola. Pasé el resto de la noche sentada en el sofá, con las luces prendidas, abrazando mis piernas y repitiéndome que nada de esto podía ser real. Al día siguiente, ya un poco más calmada, traté de racionalizar lo sucedido. Busqué explicaciones. Asterisco podía haber sido una alucinación causada por el estrés y el miedo. Asterisco tal vez alguien me jugó una broma macabra. Asterisco a lo mejor había un niño de verdad atrapado en el pozo. La posibilidad de que un niño real estuviera allá abajo, necesitándome, me llenaba de culpa. Me obligué a volver al barrio de la Cruz una última vez para investigar mejor. Pero esta vez iría con luz de día y con alguien que me acompañara. Sin embargo, no conseguía a nadie dispuesto a ir conmigo. Cuando mencionaba el pozo del barrio de la Cruz, la gente se ponía nerviosa, se alejaba, o simplemente me decía que no querían problemas con eso. El rechazo de todos aumentó mi angustia. Comencé a notar fenómenos cada vez más inexplicables en mi departamento. Asterisco sombras que se movían en el rabillo del ojo. Asterisco susurros en la noche, repitiendo mi nombre. Asterisco golpes sutiles en las paredes. Intenté grabar audios en mi celular. Varias veces, al reproducirlos, escuchaba un murmullo que no provenía de mí. «Ayúdame». Me costaba cada vez más concentrarme en mis estudios. Mis notas cayeron en picada y empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con caer en un pozo sin fondo, rodeada de risas de niños que me jalaban de las manos y los pies, hundiéndome en la oscuridad. Despertaba agitada, llorando, llena de sudor. Al llegar el final del semestre, estaba al borde del colapso. Apenas dormía y mi salud mental se había deteriorado. Mi asesor de tesis notó mi estado y me sugirió tomar un descanso, pero yo sabía que no era solo cansancio académico. Algo me seguía,
algo que había despertado en ese pozo y que se había aferrado a mi alma. Pasé días sin salir de mi cuarto, con las cortinas cerradas y la puerta asegurada. Aún así, esas voces se filtraban como un eco siniestro. Era como si la oscuridad del pozo hubiera encontrado la forma de acompañarme a todas partes. Finalmente, decidí dejarlo todo. Renuncié a la universidad. Metí lo poco que tenía en mi carro y me fui de Querétaro sin mirar atrás. No avisé ni a mis amigos más cercanos. Temía que si me despedía, algo o alguien interceptaría ese momento para retenerme. Ahora vivo en otro estado de la República, a varios kilómetros de distancia. Trato de llevar una vida normal. Consigo trabajos temporales, me hospedo en habitaciones de renta, evito relaciones profundas. A veces pienso que logrará alcanzarme, que mis huellas llevan la marca oscura de ese pozo. Todas las noches duermo con las luces encendidas. Intento convencerme de que la voz ya no me llama, pero todavía, en mis sueños, escucho ese susurro infantil. Alejandra, por favor, ayúdame. Me despierto exaltada, llena de un pánico que me asfixia. En esos momentos, imagino esas manos frías sujetándome el tobillo de nuevo, arrastrándome hacia un abismo del que no podré escapar. Ya no soy la misma persona que se burlaba de los relatos de terror. Llevo conmigo un miedo permanente, una certeza de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Cada vez que cierro los ojos, veo ese pozo y recuerdo que, en su interior, algo me llamó por mi nombre. No hay conclusiones simples para esto que viví. Tal vez eso no buscaba hacerme daño, o tal vez sí. La culpa me corroe, porque una parte de mí siente que debía hacer algo. ¿Y si realmente había un niño necesitando ayuda allá abajo? ¿Y si, al huir, lo condené a un destino peor que la muerte? No hay escapatoria de mis recuerdos. No hay día en que no sienta ese vacío en el pecho, ese remordimiento por mi cobardía. La luz no me consuela, y la distancia no borró el susurro que sigue palpitando en mi mente. Este es mi testimonio. No busco que me crean ni busco compasión. Solo espero que, si alguna vez escuchas tu nombre en un sitio maldito, pienses 2 veces antes de responder. Porque hay voces que vienen de lugares oscuros, lugares a los que es mejor no asomarse jamás. Si alguien me hubiera dicho que esa noche vería lo que vi, me habría reído en su cara. Me habría golpeado el pecho con orgullo y dicho que los fantasmas no existen, que las historias de aparecidos son solo cuentos para asustar a los niños y atraer turistas. Pero ahora, con la piel erizada y el corazón palpitando como un tambor, sé que algunas cosas no deben contarse. Algunas cosas no deben ser vistas. Trabajé más de 30 años como guardia de seguridad. Pasé madrugadas enteras en fábricas abandonadas, bodegas oscuras y edificios donde nadie se atrevería a entrar sin una pistola. Nunca me había pasado nada, hasta que acepté el turno nocturno en el Teatro de la República. Y ahí conocí el miedo. El Teatro de la República es un lugar antiguo, un recinto histórico de México donde ocurrieron eventos importantes, desde discursos de presidentes hasta conciertos y presentaciones de ópera. Pero la gente no hablaba solo de eso, hablaban de la tragedia. Hace más de un siglo, en pleno auge del teatro, una actriz llamada María Fernanda Rivas cayó muerta en el escenario. Dicen que fue envenenada por un amante celoso, aunque nunca atraparon al responsable. Desde entonces, el teatro nunca volvió a sentirse vacío. Pero yo no creía en esas cosas. Yo solo quería el trabajo. Llegué al teatro a las 11:30 de la noche. Me recibió el encargado del turno diurno, un hombre bajo y canoso llamado don Alfonso. ¿Seguro que quieres este trabajo?, preguntó con una media sonrisa, como si supiera algo que yo no. Trabajo es trabajo, respondí, encogiéndome de hombros. Bueno, suspiró, entregándome las llaves.
No olvides revisar la sala principal antes de ir a la caseta de vigilancia. Asentí sin pensar mucho en sus palabras y me dirigí al escenario. El teatro era imponente, hileras de butacas de terciopelo rojo, un palco dorado, las cortinas pesadas ocultando el fondo del escenario. Caminé por los pasillos con la linterna en mano. Todo parecía en orden, hasta que la vi. Una butaca, en medio de la sala, estaba bajada, como si alguien estuviera sentado ahí. Fruncí el ceño. No recordaba haberla visto así cuando entré. Me acerqué lentamente. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz alta, aunque ya sabía la respuesta. Silencio. Alcé la linterna y la luz cayó sobre el asiento vacío. Tragué saliva. Tal vez solo estaba suelta. Tal vez fue mi imaginación. Suspiré y seguí con mi ronda. Nada más pasó esa noche. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad, sentí un escalofrío. A lo largo de la madrugada, esa misma butaca se había bajado sola varias veces. El canto de la muerta, no le di importancia. Tal vez era una falla mecánica, pero la noche siguiente decidí quedarme en el escenario para ver qué pasaba con mis propios ojos. A la 1 de la madrugada, el aire se volvió denso. La temperatura bajó, y entonces lo escuché. Una voz, un susurro dulce, lejano, femenino. Cantaba. Era una melodía antigua, una canción de cuna, tal vez, pero sonaba distorsionada, como si viniera de un lugar muy lejano o muy muerto. Sentí un nudo en el estómago. Encendí la linterna y la apunté directo a la butaca. Vacía, pero cuando apagué la luz, ella estaba ahí. Una mujer de vestido negro, con la piel pálida y los ojos hundidos, sentada con las manos sobre el regazo. Me miraba fijamente y sonreía. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Me quedé paralizado, incapaz de respirar. No podía moverme. Entonces ella inclinó la cabeza y se levantó. Ahí sí reaccioné. Salí corriendo. Tropecé con los escalones, caí sobre el escenario y me raspé las manos, pero no me importó. Seguí corriendo hasta llegar a la caseta de vigilancia y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban. Mi respiración era un desastre. Revisé las cámaras. La butaca estaba vacía, pero en el reflejo del espejo del vestíbulo, ella estaba ahí, de pie, mirando hacia la cámara, sonriendo. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. El gerente no se sorprendió. Nadie dura mucho aquí en el turno nocturno, dijo con una expresión que no pude descifrar. ¿Viste a María? Asentí sin decir una palabra. Me pagaron por la semana completa y me fui sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto al Teatro de la República, pero a veces, en las madrugadas silenciosas, juro que escucho su voz, cantando, esperando, sonriendo. Fin. No abras la puerta. Eso me dijo el viejo que cuidaba la casona cuando le entregué las llaves. No me miró a los ojos, solo las dejó sobre la mesa con manos temblorosas y salió murmurando algo entre dientes. No entendí sus palabras en ese momento. Ahora lo entiendo todo. Pero ya es tarde. Mi nombre es Daniel Herrera, arquitecto de restauración. A lo largo de mi carrera he trabajado en proyectos complicados, casas antiguas llenas de historia, ruinas que apenas se sostienen. He escuchado historias de obreros que huyen en mitad de la noche y clientes que se arrepienten de comprar propiedades con mala fama. Nunca creí en esas cosas. Hasta ahora, la Casa de la Calle de los Espíritus era un proyecto ambicioso. Ubicada en el corazón de Querétaro, se decía que pertenecía a una familia influyente del siglo XIX, pero que fue abandonada de manera abrupta. Nadie sabía exactamente por qué. Cuando llegué por primera vez, supe que algo estaba mal. El aire dentro era pesado, denso, con un olor acre a humedad y encierro. Había polvo en cada rincón,
pero lo que más me incomodó fue el silencio, un vacío que absorbía el sonido de mis propios pasos. La casa no era muy grande, pero tenía una estructura imponente. Habitaciones amplias, techos altos y ventanas selladas por tablas de madera. En el segundo piso, una puerta estaba cerrada con candado. No figuraba en los planos originales. Desde el primer día sentí que algo me observaba. Las sombras parecían moverse en los pasillos cuando no miraba directamente. Algunas noches, mientras revisaba planos en la planta baja, escuchaba crujidos en el techo, como si alguien caminara en el segundo piso. El viejo que me entregó las llaves se negó a volver. Dijo que, si quería seguir con la restauración, lo hiciera solo. Y así lo hice. Los primeros días me obligué a ignorar la incomodidad. Pero una madrugada, mientras revisaba unos documentos, el sonido fue más fuerte. Ya no eran simples crujidos. Eran pasos pesados, caminando de un lado a otro en el piso superior. No había nadie más conmigo. Tomé una linterna y subí las escaleras con cautela. El aire estaba helado, un frío que me caló hasta los huesos. La puerta cerrada con candado se veía diferente esa noche. No supe explicar por qué, pero algo en la madera parecía más vieja, más podrida. Me acerqué. El candado estaba abierto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No recordaba haberlo tocado antes. Empujé la puerta lentamente. El cuarto era pequeño, sin ventanas. Había muebles cubiertos con sábanas amarillentas y, en el centro, un verco cubierto de polvo. Di un paso hacia adelante y entonces lo escuché. Un llanto, débil, quebrado. Venía del verco. El miedo me paralizó. Mi mente intentó racionalizarlo. Tal vez el sonido venía de la calle, de algún vecino, de un gato. Pero el llanto continuó. Un sollozo bajo y ahogado. Levanté la linterna y me acerqué al verco con la respiración contenida. Lo que vi no tenía sentido. El colchón estaba vacío. No había nadie allí. Pero el llanto continuaba, justo enfrente de mí. Entonces sentí un aliento frío en mi nuca. Me giré de golpe, y la vi. Una mujer de piel ceniza y ojos hundidos, de pie en el umbral de la puerta. Su vestido estaba roto, empapado de algo oscuro. Su boca apenas se movía, pero susurraba algo ininteligible. Yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. Su rostro era deforme, como si algo la hubiera aplastado. No tenía cejas. Su cabello estaba pegajoso y enredado, y en su cuello, Dios, había marcas de manos delgadas apretando su garganta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Salí corriendo, bajé las escaleras a trompicones y, cuando llegué a la puerta principal, la manija estaba congelada. Las luces parpadearon. Detrás de mí, los pasos comenzaron de nuevo. Se acercaban. No miré atrás. Pateé la puerta con todas mis fuerzas hasta que cedió y corrí a la calle, sin importarme nada más. Esa fue la última vez que pisé la casa. Al día siguiente entregué los documentos y renuncié al proyecto sin dar explicaciones. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, recibí una llamada del nuevo arquitecto asignado a la restauración. Me dijo que se habían encontrado restos humanos en una habitación sellada en el segundo piso. No le pregunté cuál. Yo ya lo sabía. Le dijeron que era el esqueleto de una mujer, con la ropa aún adherida a los huesos. El forense estimó que llevaba ahí más de 100 años. Desde entonces, evito caminar por esa calle, pero ella no me deja en paz. Algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho un llanto lejano. Viene de mi armario, y cuando lo abro, no hay nada, pero el llanto continúa. Siempre. La primera vez que la vi, pensé que era solo otra enfermera de turno nocturno. Eran casi las 3 de la mañana y el hospital estaba en esa calma inquietante que solo ocurre de madrugada,
cuando las luces fluorescentes parpadean de vez en cuando y los pasillos parecen demasiado largos, demasiado vacíos. Pero había algo extraño en ella. No la reconocía. Su uniforme era demasiado antiguo, como los que se usaban en los años 50, falda blanca, cofia impecable, medias gruesas. Ninguna de las enfermeras usaba ese atuendo ya. Caminaba despacio por el pasillo, su postura rígida, las manos juntas sobre el abdomen. No llevaba papeles, ni una bandeja con medicamentos, ni nada que justificara su presencia. Solo avanzaba. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. La seguí. Dobló en la esquina, pero cuando llegué al mismo punto, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Mi corazón golpeó contra el pecho con un ritmo incómodo. Me quedé de pie, confundido, mirando a ambos lados, esperando escuchar sus pasos en algún lado. Pero lo único que oía era el zumbido del hospital, el sonido lejano de un monitor cardíaco y la respiración pausada de los pacientes dormidos. Algo en el aire se sentía mal. Frío. Sacudí la cabeza y me convencí de que solo era mi mente jugándome una broma. Era el cansancio. Eso debía ser. A la noche siguiente, intenté olvidarlo. No le mencioné nada a mis compañeros porque me iban a ver como un idiota supersticioso. Trabajé como siempre, revisando expedientes, ajustando medicamentos, tomando signos vitales de los pacientes. Pero a las 3:12 de la mañana, volvió a aparecer. Venía caminando desde el otro extremo del pasillo, la misma postura rígida, la misma lentitud inquietante. Esta vez, se detuvo frente a la habitación 302. Mi estómago se apretó. Esa habitación tenía a un paciente en estado crítico, un anciano con insuficiencia respiratoria, aferrándose a la vida con la ayuda de un ventilador. Observé cómo la enfermera abría la puerta y entraba sin hacer ruido. Algo en mi interior gritó que hiciera algo, que no la dejara estar ahí. Corrí tras ella. Cuando entré al cuarto, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. El anciano estaba muerto. El monitor marcaba una línea recta, sin pulso, sin respiración. Y ella estaba de pie al lado de la cama, mirándome. La sangre se me heló. Su piel era demasiado blanca, casi translúcida bajo la luz artificial. Sus ojos oscuros estaban hundidos, como si no hubiera dormido en años. Y sus labios, su sonrisa era extraña, pequeña, torcida en un ángulo que no parecía del todo humano. Algo estaba profundamente mal con su rostro. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía mirarla y sentir un miedo frío trepando por mi garganta. Parpadeé y en un instante desapareció. Esa fue la última vez que me quedé en un turno nocturno. Intenté buscar explicaciones racionales, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Días después, hablé con una enfermera mayor, una de las que llevaban décadas trabajando ahí. Le pregunté si alguna vez había oído hablar de una enfermera con uniforme antiguo en el turno de la madrugada. Su rostro se puso pálido. Me miró con un brillo extraño en los ojos, como si estuviera decidiendo si debía o no contarme algo. No fuiste el primero en verla. Mi piel se erizó. Ella suspiró y bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Hace muchos años, en los 50, una enfermera murió en ese pasillo. ¿Cómo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Dicen que se enamoró de un médico y, cuando él la rechazó, se quitó la vida dentro del hospital. Algunos dicen que lo hizo en el baño, otros que fue en la azotea, pero lo que todos acuerdan es que, desde entonces, a veces se le ve en los pasillos en la madrugada, y siempre visita a los pacientes antes de que mueran. Un escalofrío me recorrió la espalda. No todos pueden verla, continuó la enfermera, pero los que la han visto, no duran mucho tiempo aquí. No pregunté más. No quise saber qué significaba haberla visto con mis propios ojos. Renuncié poco después.
No podía seguir trabajando en ese hospital. Cada vez que pasaba cerca del pasillo donde la había visto por primera vez, sentía un peso en el pecho, una opresión difícil de explicar, como si alguien invisible estuviera parado justo detrás de mí. Me fui sin mirar atrás, pero hasta el día de hoy, cuando alguien menciona las historias de fantasmas del Hospital Civil de Querétaro, solo bajo la mirada y cambio de tema, porque aún, en las noches más silenciosas, en mis recuerdos más oscuros, puedo verla, de pie, al lado de la cama de algún paciente moribundo, con su piel pálida, sus ojos hundidos, y esa pequeña, leve, perturbadora sonrisa. Si te gustan los relatos de terror como este, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos videos nuevos y aterradores todos los días. No te pierdas ni un solo detalle de estas historias oscuras.